Señor Jesús. Bueno, hermanos, yo creo que una de las cosas que necesitamos ver, ¿no? Que el enemigo, él intenta desconectarnos. Y porque esa es su obra, ¿no? Hemos visto que Cristo es el centro conector de la obra de Dios, es decir, Cristo es el punto de conexión de la creación con el Creador, de la criatura con Dios. Y cuando el hombre se desconectó de Dios, lo que se produjo fue un caos. Génesis 1 muestra ese caos, ¿no? Revela claramente cómo es ese caos: desorden y vacío. Desorden y vacío. Romanos capítulo 5 muestra dos elementos también cuando se produjo la desconexión de Dios con el hombre. En Romanos capítulo 5, Señor Jesús, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que produjo el resultado de la desconexión de Dios con el hombre por causa del pecado fue que se introdujo la muerte. El pecado es el resultado de esa desconexión y la muerte. Por eso nosotros debemos percibir, ¿no?, que esta palabra que el Señor está trayendo para nosotros no es simplemente una enseñanza, un estudio del libro de Colosenses, porque si nosotros lo percibimos así, solamente veremos que lo que estamos hablando es para acumular un conocimiento. Pablo es muy claro al mostrarnos, ¿no?, que fuimos trasladados. Colosenses capítulo 1 dice que el Padre nos hizo aptos, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos trasladó de Adán a Cristo, nos pusieron en Cristo, por la fe fuimos puestos en Cristo. Amén, alabado sea el Señor. Pero el enemigo va a intentar de una u otra forma sacarnos, desconectarnos. Él usará la mentira, él usará también muchas veces, hermanos, las circunstancias. Una de las cosas más fuertes que ha hecho que el creyente se desconecte de Dios son las situaciones. Las situaciones, las tribulaciones. Si usted ve la historia de la iglesia, hermano, lo que causó la desconexión de los creyentes con Cristo fue la tribulación. Nosotros vemos la historia de las 7 iglesias en Apocalipsis. Vemos que la iglesia en Esmirna es la iglesia sufriente, la iglesia en el tiempo de la persecución. Y el Señor le dice a la iglesia en Esmirna, ¿no?, que ella perseverara. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2.
versículo 8 dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, y dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero cuando usted ve la siguiente iglesia después de Mirna, es Pérgamo. Es la condición de la iglesia en Pérgamo. Y es el momento cuando la iglesia que estaba sufriendo pasa a degradarse, se desconecta. Los creyentes son desconectados porque, bueno, que no quiere dejar de sufrir, ¿no? Todos queremos dejar de sufrir. Nadie le gusta el sufrimiento. Y en ese momento el Imperio Romano le ofrece a los creyentes privilegios. Y esos privilegios compraron a muchos. Lo hicieron desenfocarlos de la fe. Por eso les digo, ¿no? Es curioso que esa palabra en el libro de Apocalipsis muestra que una de las causas que hizo que la iglesia se desconectara fuera el sufrimiento. Aparte de también de las ideologías, en el caso de la iglesia en Colosa, ¿no? La iglesia en Colosa estaba siendo atacada o siendo influenciada por las ideologías, por la filosofía, por la religión. Fue atacada, influenciada por estas dos corrientes. Entonces, el enemigo va a intentar desconectarnos, queridos hermanos, y desconectarnos de este fluir. Y una de las evidencias que indica que nosotros estamos desconectados, o lo que se comienza a percibir cuando hay una desconexión, porque la desconexión es algo que ocurre de una vez por todas, es algo que viene de manera progresiva. Así como cuando entra la noche va entrando, ¿verdad? Y no entra de una sola vez. De una vez va ocurriendo una degradación de la luz poco a poco hasta que entra la noche. Y usted no se da cuenta, de repente usted dice, ya entró la noche. Pero la noche ya había comenzado a entrar, ¿no? Cuando la cúspide del día es el mediodía, pero de ahí comienza a declinar el sol, hasta que está oscuro. Entonces, dos cosas que vemos nosotros, que es la parte que nos corresponde en el día de hoy revisar, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el prefacio de la carta del libro Colosenses y la salutación del apóstol, es que Pablo, en el versículo 1 de Colosenses 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos cosas, hermanos, que indican que nosotros estamos conectados. Primero, que disfrutamos la gracia. Segundo, es que tenemos paz. El resultado de disfrutar la gracia es que hay paz. Y cuando hay paz, hay edificación. Entonces, si no hay disfrute de la gracia, realmente es difícil que vaya a haber paz en nosotros, en nuestra vida.
Puede caer en ansiedad, en depresión, en angustia, desesperación. La gracia es lo que el Señor nos da, hermano, para vencer las dificultades. Lo que Dios nos da es gracia. Por eso Dios quiere conectarnos. Cuando fuimos conectados con Dios, lo que se nos otorgó fue gracia. Por eso el versículo de Efesios dice que por gracia fuimos salvos. Es decir, la gracia de Dios fue lo que Dios dispensó hacia adentro de nosotros para conectarnos. Entonces, cuando nosotros estamos conectados, la gracia de Dios fluye. Disfrutamos de manera abundante. Por eso Pablo siempre decía gracia en sus cartas. Escribía gracia y paz. Gracia y paz. Amén. Gracia y paz. Aleluya. Gracia y paz. Hoy nosotros necesitamos disfrutar de la gracia de Dios, que es Dios mismo en Cristo Jesús como nuestro disfrute. Dios quiere que le podamos disfrutar. El libro de Colosenses nos muestra a un Cristo no como un concepto, no como una idea, no como una filosofía, sino como una persona viva. Amén. Y que nosotros podemos disfrutar. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso nosotros necesitamos revisarnos hoy, en esta mañana, cómo está nuestro disfrute. ¿Cómo está tu disfrute? Porque ve, hermano, lo que nos sostiene es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podremos hacer nada. La gracia hace todas las cosas en nosotros. Pablo pudo decir esto, que todo lo que él logró y hizo, lo hizo fue por la gracia de Dios. Somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Amén. Por eso, si nosotros nos desconectamos de la gracia, de disfrutar a Cristo como nuestra gracia, realmente nosotros, hermanos, perdemos todo. Por eso necesitamos considerar cómo estamos disfrutando esta gracia. ¿Cómo llega entonces a nosotros esta gracia? Porque usted dirá, ¿cómo entonces, amado hermano, me llega esta gracia a mí? Porque si Cristo está en mi espíritu, amén, Dios se dispensó hacia adentro de nuestro espíritu. Pero, vea algo importante. Vamos a revisar el versículo 1 de Colosenses 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto, lo primero que nosotros vemos en la carta de Colosenses es que Pablo se presenta como apóstol. Como alguien que fue comisionado, que tiene una comisión. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que tiene una comisión. La palabra apóstol significa enviado, con un objetivo. ¿Qué tal si buscamos en nuestra Biblia Efesios capítulo 4? Amén, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Pablo se presenta frente a la iglesia de Colosas como el apóstol, mostrando la autoridad que él tiene para edificar la iglesia. El apóstol es aquel que tiene una comisión de edificar, de traer
la gracia de Dios hacia los creyentes. Amén. Es el propósito de todos los hombres dones. En este caso de Efesios, que nos muestra Efesios capítulo 11. Tanto el apóstol, como el profeta, como el evangelista, como el pastor, como el maestro. Todos ellos tienen la autoridad, la comisión de edificar la iglesia a través de la gracia de Dios. A través de esa gracia que el Señor dispensa. Amén. Señor Jesús. Por eso una de las cosas que nosotros necesitamos percibir es esto, que Dios, amén, el Señor es una persona viva. Amén. Él se hizo el Espíritu. Está accesible a nosotros. Pero el Señor usa canales para dispensar su gracia. Por eso en Efesios capítulo 3, vamos a buscar Efesios capítulo 3, dice, versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia, amén, de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra allí, administración, es oikonomía, mayordomía. Dispensar significa dispensar. Entonces Pablo tenía la comisión de dispensar a Cristo como gracia hacia adentro de los creyentes. Es decir, estos hombres dones dispensan a Cristo como gracia hacia adentro de los creyentes. Amén. ¿Cómo hacen esto? Bueno, el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cristo es la gracia, amén. Cristo es la gracia. Cristo es el fundamento con que se edifica la iglesia. La iglesia no lo edifica otra cosa sino sea Cristo. Dios mismo. Dios quiere dispensarse hacia adentro de nosotros, hermano. Amén. Eso es lo único que me edifica. A mí no me edifica otra cosa. Si Cristo no se dispensa hacia adentro de mí, no hay edificación. Por eso el propósito de estos hombres dones es dispensar a Dios mismo, a Cristo, como la gracia. Por eso el versículo 8 dice, y a mí que soy menos, de ese mismo capítulo 3, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia de Dios es dispensada cuando es manifestada, porque Dios habita en una dimensión. Él es el Espíritu. Usted ve, Él está en una dimensión espiritual, pero Él debe ser traído a nuestra esfera material y física, ¿cierto? Entonces, ¿qué es revelación? Revelación es cuando Dios es traído hacia nosotros por medio de su palabra. Por eso Pablo tomó las palabras a este Cristo y lo tornó en palabra. Por eso Dios se manifiesta y edifica su iglesia a través de la palabra. Señor Jesús, para que, versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Es decir, Pablo tuvo un conocimiento de Dios y ese conocimiento, esa revelación espiritual lo transformó en unas palabras y la escribió. ¿Para qué? Para que nosotros
pudiéramos entender también, para que nosotros pudiéramos disfrutar. He allí, queridos hermanos, la importancia de la palabra que el Señor trae a sus iglesias en este tiempo. La Biblia. Por una parte, es importante para nosotros leer la palabra. Porque si nosotros dejamos de leer la palabra, dejamos de disfrutar la gracia. Si nosotros dejamos de disfrutarla, porque déjame decirle, hermano, no es leerla, es disfrutarla. Usted lee, pero si no disfruta, por ejemplo, el perro come y la oveja come, pero entre los dos, el que disfruta el alimento es la oveja. El perro traga, no mastica. La oveja mastica, la oveja rumia. ¿Cómo estamos tomando la palabra que recibimos, que Dios trae a través de los hombres dones, a través de los hombres que Dios ha dotado y ha puesto en la iglesia para edificarla? Entonces yo no puedo tomar la palabra, no porque sea en sí mismo la palabra de tal persona importante, sino es lo que realmente viene con la palabra. Y es la palabra misma que contiene a Cristo. Él es la palabra. Por eso nosotros necesitamos considerar. Cuando la iglesia deja de disfrutar la palabra que Dios da a través de los hermanos que ha puesto para edificar su iglesia, la iglesia deja de perder, se desconecta de la gracia de Dios. Dios nos ha dado la palabra de la Biblia. Si yo dejo de leerla, yo dejo de disfrutar la gracia. Si yo dejo de disfrutar los mensajes que vienen a través del alimento diario, yo dejo de disfrutar la gracia. Ya no la disfruto. Por eso la gracia es para ser disfrutada, para masticarla, para rumiarla, para que nosotros podamos ser llenos. Por eso el Señor nos muestra que necesitamos ser llenos del Espíritu. Cuando nosotros disfrutamos de la gracia, nosotros somos llenos del Espíritu. ¿Y qué produce la llenura del Espíritu? Produce tristeza. ¿Qué produce la llenura del Espíritu? ¿Ah? Efesios capítulo 5. Amén. Señor Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando disfrutamos la gracia de Dios, hermano, cuando estamos disfrutando la gracia de Dios a través de la palabra que Dios envía a su iglesia, a través de la revelación que Dios trae por medio de los hombres dones, esa palabra, hermano, que la iglesia disfruta, come, mastica, rumia, se llena, amén, produce alegría, porque la palabra que tiene que ver con cánticos e himnos tiene que ver con alegría, hermano. Una persona que está llena del Espíritu es una persona que está alegre, una persona que está gozosa, amén, es una persona que está agradecida. Y cuando hay gozo, hay alegría, hay paz. Uno de los frutos del Espíritu
Efesios capítulo, con los Gálatas, disculpe hermano, Gálatas capítulo 5. Vea, versículo 22 dice, mas el fruto, aleluya, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, hermano, no hay ley. Es decir, no hay nada que pueda vencerlo. Ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, hermano, es algo que el ser humano no puede vencer. Pablo mostró allí algo importante, dice que no hay ley, es como porque la ley había condenado al hombre, imposibilitando de agradar a Dios. Cuando nosotros disfrutamos del Espíritu, nuestras barreras, nuestras limitaciones son vencidas por el Espíritu, por estar lleno del Espíritu. Pero cuando nosotros dejamos de disfrutar la gracia, dejamos de disfrutar la gracia de Dios que viene a través del Espíritu por la palabra que el Señor nos envía, hermanos, nosotros caemos en la esfera de nuestra alma, caemos en nuestra esfera de nuestra mente. Dios está en nuestro espíritu, pero nuestra alma todavía está corrompida. En nuestra alma todavía hay elementos que son del viejo hombre. Y por eso que cuando nosotros dejamos de disfrutar la gracia, se manifiesta en nosotros las obras de la carne. Y entre una de las obras de la carne es la enemistad, el pleito, la ira, la contienda, la depresión, la angustia. Todas estas cosas se van manifestando en nosotros. Y no quiero decir que el asunto tiene que ver con que estar bien. A veces podemos, no necesariamente que estemos bien. El asunto es que nosotros necesitamos disfrutar de la gracia de Dios. Porque si usted puede estar en el mejor lugar, pero si usted no disfruta de la gracia, usted siempre se quejará de algo. Siempre habrá algo que lo aqueje. Por eso el proverbio que dice que es mejor vivir en un terrado que con mujer rencillosa. Una mujer rencillosa puede estar en el mejor lugar, pero siempre hay algo que le queja. Mostrando a la persona, a una persona que es insatisfecha. Nunca nada le satisface. Entonces Dios quiere dispensar su gracia, querido hermano. Una de las causas de las cuales el enemigo quiere intentar atacarnos, impedir que nosotros apreciemos su palabra, la palabra de Dios, porque ese es el objetivo que hizo que la mujer se desconectara cuando la mujer perdió la conexión con la palabra de Dios. Cuando ella perdió creer en la palabra. Porque lo primero que Satanás le dijo a la mujer, con que Dios le te ha dicho. Entonces Satanás de una vez atacó la palabra. Entonces la palabra es lo que me conecta con Dios. Cuando yo pierdo la conexión con la palabra, el disfrutar con la palabra de Dios, Satanás me desconecta. Por eso no podemos, amados hermanos. Amén. Que busquemos no solamente escuchar mensajes, sino disfrutarlo. La gracia viene para que la disfrutes. Amén. La gracia viene, amado hermano, para que la disfrutes. Dile esto a su hermano. La gracia viene para que la disfrute. Amén, Señor Jesús. Por eso el resultado es que hay paz. Paz. Una paz interior. No como la que el mundo la da, sino como la que da el Señor. Amén. Porque nos ayuda a vencer las circunstancias. Cuando hay paz, hay edificación. ¿Qué es lo que el hombre necesita hoy, hermano? El hombre necesita gracia. Por eso lo primero que Dios quiere hacer
es conectarnos a nosotros. Que nosotros podamos disfrutar de la gracia, porque si nosotros no disfrutamos de la gracia, ¿cómo los demás van a disfrutar de la gracia? Nosotros que tenemos a Cristo, si nosotros no estamos conectados, ¿cómo conectamos a otros? Porque el propósito de Dios en Colosenses 1 dice, versículo 20, dice que el propósito por lo cual, versículo 19, vamos a leerlo, por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito, querido hermano, de que el Señor nos llene es reconciliar todas las cosas. Pero nosotros primero debemos ser llenos, debemos estar plenos, plenamente llenos. ¿Para qué? Para que Dios pueda reconciliar a mi vecino, ¿verdad? Para reconciliar, para que también pueda ser lleno mi hijo. ¿Qué es lo que va a producir esto, amado? Mayor testimonio. Que muchas personas en el pasado fueron salvos, fueron por el testimonio de que muchos mártires, cuando iban a ser enviados al Coliseo para ser muertos o decapitados en la hoguera, unos eran decapitados, otros eran ahorcados. ¿Saben cómo iban? Iban cantando. Iban cantando. Eso es que estaban disfrutando de la gracia. No porque ellos obviaban ese hecho que le estaba ocurriendo. Ellos sabían que iban a morir. Pero al disfrutar de la gracia, disfrutar a Cristo, el Señor los llenaba e iban gozosos y cantando. Muchas personas que no creían por ese testimonio. Porque algo sobrenatural, algo trascendente, los hacía cantar y no comprendían. Porque si nosotros no experimentamos esto, hermanos, somos como cualquier otra religión. Cuando nosotros tenemos a Cristo, el Cristo vivo, no hay situación que nos haga desanimar, nos haga vencer. Nosotros vencemos esto no porque nosotros seamos algo, porque tengamos fuerza, no porque tengamos una fuerte voluntad, no, sino porque disfrutamos la gracia. Por eso Pablo le decía a los creyentes, amado hermano, y él oraba para que sean fortalecidos, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Porque cuando nosotros disfrutamos de la gracia de Dios, el poder de Dios opera en nosotros. Las palabras que el Señor nos está hablando no es para acumular un gran conocimiento. La palabra que el Señor nos está dando a nosotros es para que nosotros podamos creer y el poder de Dios pueda operar en nosotros. Pueda operar en nosotros para vencer nuestras debilidades primeramente y para también vencer las circunstancias que están en nuestro entorno. Porque no le voy a decir que no es fácil, ¿verdad? No es mentira luchar en medio de una situación difícil. Pero eso no lo hago yo, no lo hace usted. Es la gracia de Dios con nosotros. Por eso Pablo decía gracia y paz. Es decir, lo que la iglesia necesita es gracia y el resultado va a producir paz y edificación. Va a haber armonía entre nosotros, entre los hermanos. Va a haber unanimidad en lo que Dios hace y quiere hacer. Por eso necesitamos disfrutar. No permitamos que Satanás nos quite el disfrute. El Salmo 23 dice,
Vamos a buscar este salmo, Señor Jesús. Cuando usted pierde el disfrute, pierde el gozo. Todos aquellos que están disfrutando están gozosos, hermano. Saltan, gritan, brincan. Cuando yo no he visto ninguna persona gozosa y alegre diciendo, amén, aleluya. No, hermano, ellos gritan, vea que ríen con carcajada, Señor Jesús, porque están gozosos, alegres. Señor Jesús, contento, festejan, ¿no? Como ahorita nuestra hermana, ¿no? Que compraron una casa, ellos están contentos, no tienen nada, pero están contentos. No ven las cosas negativas, sino lo positivo. El Salmo 23 dice, Señor Jesús, aunque ande en, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esto tiene que ver con la palabra. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, Señor Jesús. Es decir, que Dios prepara un banquete. Hay un banquete, amado hermano. La palabra que Dios nos está dando es un banquete. Cristo es nuestro banquete, que es enviado a nosotros por medio de su palabra. Y necesitamos comerlo, necesitamos disfrutarlo. Porque cuando usted deja de comerlo, ¿qué va a haber? Las circunstancias. Aquí el salmista dice que el Señor preparaba, adereza mesa. Es decir, Dios prepara una mesa. ¿Frente de quién? De mis angustiadores. Es decir, de mis circunstancias, de lo que me oprime, de lo que me aflige. Amén. Es decir, pero yo me como ese banquete, yo disfruto ese banquete. Porque si yo no quito ese banquete, ¿qué voy a ver? ¿Qué va a quedar? Entre de mis angustiadores y yo está un banquete. Si yo quito el banquete, ¿qué va a quedar? Solo los angustiadores. Pero aleluya, que no solamente están mis angustiadores, hay un banquete. Amén. Dígale a su hermano, hay un banquete. Señor Jesús. Hermano, esta palabra es un banquete. Disfrute esta palabra. La palabra que el Señor está trayendo a su iglesia a través del libro de Colosenses. Esta palabra profética del libro de Colosenses. Disfrute, lea, coma, mastique. Busque tocar, use su espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros no tocamos nuestro espíritu, no vamos a poder disfrutar esta palabra. No, hermano. Solamente quedará en nuestra mente. ¿Qué tal si le buscamos primera de Corintios 2? Yo le decía. Oh Señor Jesús, primera de Corintios 2. Vea, el objetivo de esta palabra nos muestra lo siguiente en 1 Corintios 2. Versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Sino en el poder de Dios. Por eso, la palabra que el Señor nos está trayendo no son enseñanza. Porque la enseñanza simplemente alimenta nuestra mente. Y eso era lo que hacía la filosofía del gnosticismo, de los gnósticos en la iglesia en Colosas. Ella simplemente alimentaba aquí la mente. Tocaba la mente.
Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu, querido hermano. Señor Jesús, necesitamos volver a nuestro espíritu. Porque solo en nuestro espíritu, con la palabra, podremos nosotros hacer que la palabra de Dios y ese poder es lo que nos lleva a nosotros a predicar el evangelio, ¿verdad? Ahorita, en tiempo de lluvia, en tiempo de circunstancias, a reunirnos en tiempo de lluvia, en tiempo de limitación, de escasez de gasolina. Hermano, es verdad. ¿Hay o no hay? Sí lo hay. Oh, pero pregunto, ¿quién es más grande? ¿Tu Dios o la circunstancia? Dios. Diga conmigo, ¿quién es más grande? ¿Quién es más grande? ¿Tu Dios o la circunstancia? Dios, hermano. Yo cuando leo el libro de Colosenses, yo digo, Señor, pero es que tú eres, el Dios a quien yo sirvo es un Dios muy grande, por encima de todas las cosas. Vea, vamos a leer Colosenses 1:15. En Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, cuando usted se encuentra en una dificultad, ahorita lea esta porción de esta palabra. Fortalezca su fe y vea al Cristo que usted tiene. Vea, cuando usted sus ojos físicos le hagan ver simplemente la circunstancia, usted comienza a leer, Él es la imagen del Dios invisible. Y usted dice, comienza a disfrutar, Él es el primogénito. Comienza a tomar estas porciones del 15 al 19. Comienza a disfrutarlo. Comienza a disfrutar, a orar, leer. Señor, tú eres sobre todas las cosas en ti subsisten. Señor, tú eres el que sostiene. ¿Por qué, hermano? Entonces, ahí eso va a hacer que usted se conecte y la gracia de Dios fluya. Amén. Y haga que la circunstancia de Dios tenga un canal para que la circunstancia pueda ser liberada. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Desconectarnos. Pero me llama mucho la atención, querido hermano, esta porción del versículo 2 del capítulo 1, de la salutación del apóstol. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es para todos. Pero aquí Pablo dice a los santos. ¿Los santos qué son? Los santos son todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Pero hay otro elemento aquí. No solamente es para todos la gracia, sino para ¿quiénes? Los fieles. Santos y fieles. ¿Quiénes reciben la gracia y la paz? ¿Quiénes son los que disfrutan la gracia y la paz? Los santos y fieles. Los santos son aquellos que se separan. Separación, hay una separación. No solamente hay una separación objetiva, sino también subjetiva. Cuando aquellos que no permiten que las cosas de este mundo afecten su santidad, su vida, están separados, apartados para Dios. Por eso Pablo dice a los santos, a aquellos que están apartados, a aquellos que no se dejan influenciar, a aquellos que rechazan lo de este mundo. Sí, hermano, porque esta palabra puede ser enviada para todo. Pero si usted no rechaza, lo que el mundo le ofrece, usted no va a tomar esta palabra. Y menos para aquellos que son fieles. Vea, fieles.
La palabra fieles tiene que ver con perseverancia, con aquellos que son constantes, aquellos que están apegados, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer en este tiempo a través de su iglesia. Entonces no es solamente, a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no disfruto la gracia? ¿Por qué no disfruto la paz? Pues ¿cómo está tu santidad? Porque lo que genera, si yo estoy recibiendo la palabra, pero yo no me aparto y yo sigo recibiendo lo que está en el mundo, obviamente abajo lo que va a haber es una mezcla, no va a haber santidad, ¿cierto? Y si yo no soy fiel en disfrutar la palabra que el Señor trae, no soy fiel en cuanto a practicar, porque también la fidelidad tiene que ver con la obediencia a aquellos que reciben la palabra y son obedientes, aquellos que reciben y son perseverantes. ¿Ven? ¿De qué? De esperar la venida del Señor. Por eso los que son santos y son fieles son aquellos que disfrutan esta gracia y experimentan la paz de Dios. Es como lo que Romanos capítulo 10, ¿verdad? Como Romanos capítulo 10, ¿qué tal si buscamos? Señor Jesús. Versículo 12, porque dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Él es Señor de griegos y de judíos. Dios es la fuente de todas las cosas, para todos. Pero solo aquellos que se apartan para disfrutar de esta gracia, solo aquellos que son fieles en seguir, en recibir, en obedecer, en permanecer en esta gracia, son los que experimentan esta bendición de la paz. Por eso nosotros necesitamos ver cómo está nuestra santidad. Amén. Parece, la carta de Colosenses fue enviada para todos. Y esta palabra es enviada para todos. Pero para todos no produce el mismo resultado. Para todos no produce el mismo resultado. Todos recibieron el mismo maná en el desierto. Todos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 10. Señor Jesús. Versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, es decir, de la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué Dios no se agradó de ellos? ¿Por qué? Bueno, vamos a leer Hebreos, ¿sí? Es lo que nos muestra la palabra, ¿sí? Todos bebieron de la misma roca, comieron del mismo pan. Esta palabra es para todos. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Hebreos capítulo 2. Oh Señor Jesús. Disculpe, hermano. Hebreos capítulo 4. Versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como a los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Señor Jesús,
¿Cuál fue la causa por lo cual ellos no entraron en el reposo de Dios y que Dios no se agradó? Porque ellos no creyeron en la palabra. Es decir, la palabra no la recibieron con fe. Y una persona fiel es aquel que cree, que recibe la palabra, la disfruta, la obedece y permanece en ella. Hoy nosotros necesitamos ser estos hermanos. La iglesia necesita ser santos y fieles. Amén. Apartados y obedientes. Personas, ¿para qué? Para disfrutar la palabra. Aquellos que están prestos a escuchar el hablar de Dios. Una persona fiel es aquel que está dispuesto no solamente a escuchar, sino a obedecer. Que el Señor nos permita, ¿verdad, hermano? Amén. Y podamos ver cómo Dios se dispensa esta gracia a nosotros. Podamos practicar en esta semana. No permitir que el enemigo nos robe de la gracia. Porque Dios quiere operar con nosotros, hermano. Dios no necesita mucho. Vea, Dios alcanzó el mundo gentil con un hombre. Con Pablo. Nosotros pensamos que Dios necesita muchos hombres. Sí, Dios necesita a los hombres. Pero Dios le basta con un solo hombre. Con un solo hombre que se conecte. Dios hará grandes cosas. Dios trajo su reino al pueblo de Israel a través de un hombre, de Samuel. Un hombre que cambió la era. De David. Un hombre. Un solo hombre. De Cristo. Todos estábamos perdidos, pero un solo hombre trajo a nosotros la gracia. Entonces no es de número, amado. Es de que nos conectemos con Dios. Dios quiere salvar a todos los hombres, reconectar toda la creación, pero necesita a hombres conectados. Amén. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús.